Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica con respecto a la ejecución de proyectos tiene que ver con que la estrategia de las organizaciones no es bien ejecutada. Y esto ocurre por muchísimas razones. Básicamente, uno de los grandes problemas que vemos es que en Latinoamérica hay mucho dinero que se está perdiendo por causa de no saber ejecutar bien la estrategia en los proyectos. Por consiguiente, uno de los puntos que más debemos enfocarnos en la gestión de proyectos tiene que ver en asegurar que la estrategia se entienda y esté bien ejecutada. Nadie hace proyectos porque tenga el dinero de sobra, ni los gobiernos hacen proyectos porque digan quiero simplemente gastar dinero en un puente, ni las organizaciones quieren gastar $2 millones en implementar un sistema de SAP simplemente. Típicamente hay algo detrás, un objetivo que quiere reducir la mortalidad infantil, vender un 5% más, etc. Entonces, entender cómo la estrategia de la organización está llevándose a cabo en los proyectos asegura que los proyectos realmente den un valor a la organización o a la ciudadanía. Cuando ves estadísticas como por ejemplo PMI en su Pulse of the Profession o IM en sus estudios que hacen, básicamente se dividen las organizaciones en dos grandes grupos que son de alto desempeño y de bajo desempeño. Las organizaciones de alto desempeño son aquellas que gastan dinero en proyectos y que realmente reciben un retorno de los mismos. Básicamente está ese número en los últimos años como estable entre 8 y 10%. Y eso es preocupante, porque lo que estamos diciendo es que en cada peso, en cada dólar que estamos invirtiendo, estamos perdiendo dinero, la mayoría de las veces. Y es dinero que podríamos estar utilizando para poder implementar un acueducto en otra ciudad, para mejorar la viabilidad, o para poder dar salario para personas que están perdiendo el trabajo ahorita, o para vender más, o para incrementar nuestra participación en el mercado. ¿Por qué se da que las organizaciones de alto desempeño sean de alto desempeño? Y básicamente hay tres factores. La gestión de talento, que tiene que ver con saber qué tipo de recursos tienes. El alineamiento estratégico, que quiere asegurar que los proyectos están alineados a la estrategia y que no solamente se ven al principio cuando se hace la evaluación financiera, sino durante su ejecución y después de su ejecución. Y por último, el tener procesos estándares, el asegurar que hablen el mismo idioma, que entiendan lo mismo acerca de proyectos. Les voy a hablar de 5 errores típicos y algunas cosas que debemos tener en cuenta para poder mejorar esto. Un error típico tiene que ver con tener muchos proyectos que no son priorizados o que no hacen sentido con la estrategia. Y para esto tienes que estar muy pendiente de la gestión del portafolio. Tienes que asegurar que tienes un proceso claro de cómo seleccionar, priorizar, ejecutar los proyectos y revisar qué está sucediendo durante su ciclo. Un segundo problema tiene que ver con el balance de los recursos. No podemos hacer todos los proyectos que queremos, no tenemos recursos suficientes, no son ilimitados. Entonces tenemos que asegurar muy bien que hacemos los proyectos que más dan valor en la estrategia y que estamos utilizando los recursos adecuados durante su ejecución. Un tercer problema muy fuerte tiene que ver con la falta de foco en los beneficios. Y resulta que las organizaciones piensan que medir un proyecto tiene que ver con el tiempo, costo, calidad del mismo. Pero la verdad sea dicha, si tú quieres vender 5% más y estás implementando un sistema de venta en la calle con handhelds, el día que lo implementaste no vendiste 5% más. El beneficio lo vas a ver mucho después de que terminó el proyecto. Por consiguiente, alguien en la organización tiene que revisar qué es lo que está sucediendo con esos beneficios. ¿Se cumplieron, no se cumplieron? Y durante la ejecución del proyecto tengo que estar viendo eso. Si este proyecto no me va a dar ese 5% más, tal vez es buena idea que o lo cancelemos o lo replanteemos o matamos el proyecto. Esas son las decisiones que cuestan más trabajo. Y eso tiene que ver no solamente con la gestión del portafolio, sino también con el alineamiento estratégico. Un cuarto punto tiene que ver con la gente. Tienes que asegurar que la gente esté alineada, que la gente entienda la estrategia. La estrategia no es secreta. La estrategia de una organización no puede dedicarse solamente a acciones, no son aspiraciones. Tienes que asegurar que exista una buena estrategia, que entiendes el portafolio, que estás revisando los beneficios y que toda la gente, inclusive el project manager más nuevo, entienda para dónde vamos y tome decisiones de acuerdo. Y por último, la gestión de riesgos, la toma de decisiones. Tiene que haber una gestión de riesgos, pero no es una gestión de riesgos de proyecto. No es si el material va a llegar más tarde o menos tarde. No es si el recurso va o no sabe de algún tema. Tiene que ver con qué está sucediendo en la organización, si ese proyecto pasa o no pasa, cuántos recursos voy a necesitar, tengo el dinero, tengo el flujo de efectivo. Entonces, si trabajas en esos 5 puntos, puedes asegurar una mejor ejecución y un mejor alineamiento estratégico.